Señoras y señores, en nombre del Ayuntamiento de Yecla, le damos la bienvenida al acto institucional en conmemoración del 42º aniversario de la Constitución Española. Para iniciar el acto, rogamos que se pongan en pie para escuchar la interpretación del Himno Nacional de España. Saludamos y agradecemos su presencia a todos los que siguen este acto a través de la televisión, la página web del Ayuntamiento de Yecla y las redes sociales municipales. Tiene la palabra, en primer lugar, el alcalde de Yecla, don Marcos Ortuño Soto. Compañeros de la Corporación Municipal, estimado ponente en este acto de homenaje a nuestra Carta Magna, amigo Antonio Botías, señoras y señores yeclanos que seguís este acto por los medios de comunicación o en las diferentes redes sociales. Buenos días y bienvenidos todos a este auditorio municipal rotulado con el nombre de mi predecesor en la alcaldía, nuestro querido Juan Miguel Benedito. Más de una veintena de yeclanos han perdido la vida en estos últimos 9 meses a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Más de 1.500 yeclanos han sufrido el contagio por causa de este coronavirus y han desarrollado y padecido la enfermedad. A todos ellos, y muy especialmente a las familias y amigos de estos yeclanos fallecidos, quiero dirigir mis primeras palabras. No existe nada en este mundo que pueda dar consuelo a la tristeza que sentís por la pérdida de esos seres queridos. No habrá nada ni nadie que pueda sustituir a esos familiares que nos han dejado a causa de la enfermedad. Pero sí que hay un homenaje que les podemos rendir. No olvidar nunca su vida, sus nombres, sus risas y los desvelos que tuvieron con todos sus allegados. La muerte siempre es cruel, pero en esta situación actual, mucho más. No podemos permitir que nuestra sociedad se insensibilice ante esta situación, porque para continuar hacia adelante necesitamos una sociedad mucho más humana y mucho más solidaria. Por eso me niego a ver solo números y estadísticas donde hay sufrimiento y humanidad. Me niego a vivir con frialdad cuando lo que hace falta son muestras de cariño. Me niego a vivir de espaldas a las preocupaciones y a las necesidades de los que más nos necesitan en estos momentos, porque solo así podremos construir una sociedad con futuro. Y para construir esa sociedad necesitamos de cimientos sólidos. La historia, la cultura, la humanidad, la solidaridad, el trabajo serio y entregado son una parte de esos pilares. Otro, que además resulta indispensable en esta España de principios del siglo XXI, es la Constitución que los españoles aprobamos en 1978, hace hoy 42 años. Una Carta Magna que contiene todos esos principios y que nos muestra el camino a seguir para continuar siendo España, esa vieja nación que durante buena parte de su historia ofreció al mundo multitud de ejemplos de humanidad.
Como les decía, es indispensable hoy en día poner la vida y la humanidad a la cabeza de nuestras aspiraciones, más cuando estamos viviendo un periodo de la historia en el que, desgraciadamente, nos encontramos saturados de muerte. La vida de las personas. Esa debe ser la preocupación máxima de todos los que desarrollamos un trabajo dentro de la función pública y muy especialmente en la política. No es momento para legislar sobre la muerte, sino de trabajar por mirar más a la vida y defender la dignidad de todos los españoles, especialmente la de los más vulnerables, porque así lo dice nuestra Constitución. Todos los españoles tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. La dignidad de la persona, la dignidad de los españoles, sea cual sea su condición social, su edad, su raza, su sexo o su fe. Respetar esos derechos inviolables que nos son inherentes, como el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social que tanto necesitamos. Por primera vez en sus 42 años de historia, nuestra Constitución está siendo asediada desde el Gobierno de España. La ley CELA pisotea el artículo que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado. El propósito del Ejecutivo Central de crear un Ministerio de la Verdad atenta contra derechos fundamentales como el de información y expresión. Y la senda por la que deberíamos transitar para construir la España del siglo XXI es la que marcaron los padres de la Constitución de 1978. Una España que debe tener un futuro cimentado en su historia y en su cultura. Una España que tiene pasado, presente y futuro, y sobre la que esperamos que nuestro ponente de hoy pueda ofrecernos algunas pinceladas. Don Antonio Botías Saus aúna en su persona la visión crítica y actual del periodista, la retrospectiva del cronista y del historiador y la ensoñación del futuro que siempre nos puede ofrecer un escritor. Antonio Botías nace en Murcia en 1975. Licenciado en Periodismo y Medios Audiovisuales, ha trabajado en distintos medios escritos y radiofónicos. El diario La Verdad, la cadena SER o Radio Levante han sido algunos de estos medios que han disfrutado de su trabajo. Desde 2013, Antonio es cronista oficial de la ciudad de Murcia, habiendo sido en 2012 pregonero de la Semana Santa de Murcia, en 2018 del entierro de la sardina y en 2019 de la fiesta de moros y cristianos de la capital murciana. Acreedor de un sinfín de galardones, entre los que cabe destacar el Premio Díaz Bautista a la Cultura, Premio a la Divulgación del Patrimonio o Socio de Honor de la Asociación de Creadores y Artistas. En 2004 realizó en nuestra localidad el acto de proclamación de las Fiestas de la Virgen y en 2019 fue el encargado de presentar las publicaciones conmemorativas del 150 aniversario de nuestra basílica. A este extenso historial habría que sumarle una larguísima lista de reconocimientos y distinciones que diferentes cofradías y entidades culturales de la región de Murcia le han ido otorgando. Compaginando su trabajo como profesor universitario o durante 7 años al frente de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Murcia, Antonio ha ejercido de periodista en medios como Radio Intereconomía, Punto Radio, Canal 6, 7 Región de Murcia, Onda Regional, Televisión Murciana, Onda Cero o Cadena COPE. De igual forma, nuestro ponente tiene una importante producción literaria volcada especialmente en la cultura y en las tradiciones del Levante español. Habiendo extractado quizá en exceso el magnífico currículum de este comunicador, no les voy a cansar más y voy a dejar que don Antonio Botías Saus, con ascendencia yeclana, desarrolle su ponencia sobre nuestra Constitución en este año 2020. Muchas gracias. Ilustrísimo señor alcalde de Yecla, querido amigo Marcos,
distinguidos miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores. Muchas gracias por esas inmerecidas palabras de bienvenida. Ante todo, debo reconocer que supone para mí un gran honor tomar la palabra ante ustedes esta mañana. Les agradezco que hayan confiado en mí en tan solemne cita y les confío que me emocionó el encargo, tanto como me emociona el ensalzar, escritor como soy, uno de los textos de mayor trascendencia de mi vida, la Constitución. Más aún, aunque nacido en Murcia, jamás he olvidado, ni Dios permita que lo haga, que mi sangre es yeclana. En esta ciudad nacieron mis ancestros y aún conservo algunos familiares que comparten conmigo el orgullo de saberse hijos de esta maravillosa tierra, que al fin y a la postre, y acaso en la genética, es en sí una declaración de vida. El 6 de diciembre de 1978 cayó un miércoles que amaneció frío, más idóneo para el carajillo que para votar nada. Sin embargo, a las 9 en punto ya había largas colas a las puertas de los colegios electorales. De los más madrugadores, según ancestral costumbre política, fue el presidente del entonces llamado Consejo Regional, Antonio Pérez Crespo, que votó en su Murcia natal. La jornada no registró ni un solo incidente, salvo los inevitables errores en los censos que a muchos privaron de ejercer su derecho al voto en las miles de mesas electorales abiertas. La Policía Armada y la Guardia Civil desplegaron en toda la provincia la operación llamada Alerta, coordinada por el entonces gobernador civil, el televisivo Federico Gallo. Este dispositivo desplegó agentes de la Guardia Civil en el extrarradio de las ciudades y en los partidos rurales donde no llegaba la policía. Entre tanto, 2 días antes del referéndum, se movilizó el Ejército, cuyas fuerzas inspeccionaron lugares sensibles como depósitos de aguas, redes eléctricas o instalaciones telefónicas. No era una iniciativa baladí. Aquel año, recordemos, ETA asesinaría a 64 personas en España. La prensa contaría que fue una jornada normal. El despliegue del diario La Verdad, por ejemplo, se tradujo al día siguiente en diversas páginas firmadas por periodistas de la talla de Pedro Soler, de García Martínez o García Cruz. Entre ellos Arturo Andreu, quien para contarlo se mantuvo a pie de urna todo el día hasta el cierre de un colegio electoral a las 8 de la tarde. Los primeros datos evidenciaron el éxito de la consulta a la ciudadanía, que muchos celebraron escuchando a John Travolta o a Camilo VI con su famoso «Vivir así es morir de amor». Casi el 70% del censo electoral votó y en su inmensa mayoría la respuesta fue un sí a la flamante Constitución. El porcentaje de votos afirmativos rondó el 90% en toda la provincia. Mientras las urnas refrescaban la democracia española, aún coleaban ciertas costumbres que pronto pasarían a la historia. Algunas espléndidas, como aquella de degustar nuestros buenos platos regionales, pero otras un tanto más casposas. Así, el mismo día en que se votó la Constitución, la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía expedientó a 4 kioscos de prensa por vender revistas algo subidas de tono, y le cito textualmente. Y de postre propuso esta misma comisión otra sanción al Cine Coliseum de la capital por anunciar que proyectaría la película de Susana Estrada titulada El maravilloso mundo del sexo. Eso en el año en que por fin se estrenó en España El último tango en París, que como saben ni fue el último ni fue para tanto. Era un tiempo de cambios y de huelgas, que brotaban en cualquier sector cuando el ciudadano menos lo esperaba. Entre ellas, los pequeños transportistas, a disgusto por las tarifas oficiales, o los MIR en los hospitales, quienes exigían que se cubrieran las plazas vacantes. La región seguía aún tan aislada que ni autopista alguna la unía con Alicante. Y para solucionarlo, la llamada Caja de Ahorros de Alicante y Murcia regaló al Ministerio un anteproyecto. El ofrecimiento causó de inmediato una monumental polémica. La razón, aclarar por dónde debía pasar aquella esperada carretera. El Banco y el Consejo Regional no se ponían de acuerdo sobre el trazado. Este Consejo, como saben, fue el órgano de gobierno de la región
en el proceso preautonómico hasta la creación de la comunidad autónoma en 1983. Estaba formado por miembros de UCD y PSOE, que eran la mayoría, Alianza Popular y el Partido Comunista de España. Por otro lado, desde Cartagena, pedían que la autovía pasara por algún punto equidistante entre la capital y la ciudad portuaria, y no por el norte de Murcia como estaba previsto. De nuestra Yecla ni hablaban, así les fue. Tras marear mucho la perdiz unos y otros, un artículo de La Verdad zarandeó las negociaciones. Casi literalmente las zarandeó. Pues fue el maestro García Martínez, jumillano de aquí al lado, por cierto, quien lo incluyó en su sección La Zarabanda, precisamente el día del referéndum, tal día como hoy. El cronista venía a pedir al banco que apoyara el proyecto de autovía en lugar de marear tanto los planos, mientras la Caixa, por cierto, anunciaba que suscribiría la cuarta parte del capital de la sociedad que se encargara de construir y explotar la autovía. El director general del banco, Oliver Narbona, acusó entonces a la prensa murciana de haber desatado una campaña contra el banco en connivencia con el Consejo Regional. El señor Oliver, por lo visto, sigue anclado muy atrás, concluyó el periódico en apenas una línea. Me permito proponerles este ejemplo porque, sin duda, esta hubiera sido la noticia del mes de no haber existido el referéndum constitucional. Pero ¿cómo era aquella Yecla del 78? ¿Cómo eran sus gentes? ¿Qué les preocupaba? ¿Qué anhelos perseguían? ¿Qué necesidades debían cumplimentar? La ciudad contaba entonces con unos 24.000 vecinos y una población laboral de 8.200 personas. La bonanza económica les sonreía. Solo había 315 parados y una tasa de desempleo asombrosa, de solo un 2,4%, una de las más bajas de la región a finales de aquel año. La depresión económica, en cambio, sí que azotaba a la región, aunque aquí fue apenas sentida. Valga este ejemplo. En el mes de junio había censadas en Yecla 352 industrias, aparte de las de carácter artesano, y hasta 180 obras en construcción. Yecla también crecía, pero aún le faltaba extender su red de alcantarillado y electricidad y modernizar la de suministro de agua potable y escolarizar a cientos de niños que no recibían formación alguna y dotar a la ciudad de otra instalación deportiva, aparte del campo de fútbol de la Constitución. Había mucho por hacer, pero muy pocos fondos para hacerlo. De los 600.000 euros del presupuesto municipal de aquel año, estaba sin cobrar un tercio. Ya el primer día de diciembre, los yeclanos, 5 días antes del referéndum que hoy evocamos, conocieron a través de las páginas de los diarios qué colegios electorales quedaban constituidos, desde la Casa de la Cultura, la Feria del Mueble, la Casa Sindical, el Colegio Méndez Núñez o el Teatro Concha Segura, entre otros. Así lo contó Radio Yecla y así también el corresponsal de La Verdad, Pablo Brotons. Votaron aquel día 16.661 yeclanos, de los cuales dieron un sí 11.109, frente a 1.850 votos negativos y 598 en blanco. Fue, como ven, un sí arrollador aquí y en otros tantos lugares, lo que evidencia que la historia de nuestra Constitución es la epopeya donde el protagonista es el pueblo español. Es el relato espléndido que cicatrizó el mal devenir de una España que se desangraba de una forma u otra desde el siglo anterior y que terminó por reventar tras la cruenta guerra civil. Reposó, mal que bien, durante la dictadura y, como los árboles recios y centenarios del monte cuando el incendio pasa, comenzó a reverdecer en 1978 y floreció, qué duda cabe. No hubo vencedores ni vencidos en las negociaciones por la nueva Constitución. No hubo revanchas ni vanaglorias. Fue el texto que los españoles votamos en masa porque ansiábamos la libertad y necesitábamos la democracia. El reconocimiento de los derechos del ciudadano, votara a quien votara, amara a quien amara o rezara a quien rezara. Tomo estas palabras prestadas del presidente de la región, don Fernando López Miras, quien personalmente me ha encargado que le manifieste su felicitación por este acto, tan necesario en este ataque
a la legalidad y su compromiso absoluto en la defensa de la Constitución y del progreso y el desarrollo de Yecla, así como el bienestar de sus gentes. Me consta que aquí es una persona querida y conocida, que ha compartido muchas celebraciones y alguna tristeza con ustedes y que atesora grandes amigos en esta ciudad. El sí de Yecla, como les decía, fue rotundo. Fue un sí a los derechos que se denominan fundamentales y que para alguien como yo, que nació en 1975, más que fundamentales, resultan vitales, cotidianos, rutinarios, si me apuran. Mi generación no concibe otro sistema de gobierno más perfecto que el que disfrutamos. Por eso el interrogante hoy es evidente. ¿Por qué destruir lo que supuso unión y concordia? ¿Por qué atacar desde algunos nacionalismos malentendidos nuestro régimen autonómico que tanto bien ha hecho a España? Unamuno, el mismo del venceréis pero no convenceréis, advertía hace un siglo, los verdaderos laborantes del separatismo hay que buscarlo entre estas demás cabezas cavileñas de una mentalidad, cuando no rudimentaria, recia. No hay mayor actualidad, en mi opinión, en esta afirmación. Súmenle a eso la otra afirmación de George Orwell, quien sostenía que todo nacionalista se obsesiona con alterar el pasado. La cuestión es que nuestra Constitución, a la luz de estos años, también es pasado, pero pasado esplendoroso que quienes se empeñan en embarrar solo consiguen, como estamos constatando estos días, que resurja un ya muy olvidado nacionalismo español. Hablar de nacionalismo mal entendido en Yecla es insultar a la inteligencia y la memoria de nuestras familias. Sobre todo, por ejemplo, de los descendientes de aquellos 61 yeclanos que, sin dudarlo y bajo el mando del capitán Martín Soriano Zaplana, se aventuraron a ayudar a los catalanes en la invasión francesa, allá por 1642. ¿Qué pedían a cambio? Nada. ¿Qué movía a aquellos hombres sino la defensa de España? Y luego retornarían agradecidos, pues como saben, ni una baja registraron a postrarse ante la Encarnación, allá en la ermita, que luego sería la Purísima Concepción. A mi madre, hija de yeclano, adorna este nombre como antes a su abuela y a la abuela de su abuela. No, hoy más que nunca debemos gritar que nuestra Constitución no es un yugo, sino que sustituyó al antiguo yugo. No es una carga para unos pueblos, pues a todos nos liberó. No es un artificio del Estado para aplastar la idiosincrasia de cada nacionalidad, pues a todas ellas protege, enaltece y cuida, hasta el extremo de otorgar derechos a opciones políticas cuya finalidad es precisamente destruir el Estado que la Carta Magna estableció. Bien mirado lo tenemos todo, aunque algunos se empeñen en perderlo. La estabilidad política con la alternancia de partidos, incluso alguno de ellos, insisto, muy sospechoso de abominar del régimen que lo encumbró y lo alimenta. El modelo económico liberal y la defensa de los derechos del ciudadano son, sin duda, conquistas que cimentaron el texto del 78. Ahondemos en ellas, pero no para dinamitarlas, sino para abonarlas. Celebrar este nuevo aniversario debe llenarnos de esperanza. Reunirnos para conmemorarlo es un homenaje a la solidaridad, la capacidad de diálogo y entendimiento que hizo posible la Carta Magna. Entendimiento entre los políticos, por cierto, pero respaldado con un abrumador apoyo de los ciudadanos. Es, por tanto, la Constitución del pueblo, no de la corona o del Parlamento, que también. Es, estimados señores, la Constitución de la unidad. Cuando estos días el país y el mundo se debaten en una pandemia cuyo final es incierto, como inciertas en gran medida se nos antojan todavía sus devastadoras consecuencias, urge más que nunca invocar esa unidad que emana de la Carta Magna. Hace unos días, hablando con nuestro alcalde, Marcos Ortuño, sobre este acto, me emocionó cómo recordaba cuánto nos había dado la Constitución y destacaba el compromiso colectivo, el esfuerzo y la lealtad, las oportunidades de un modelo de Estado participativo y democrático que son hoy más necesarias que nunca. Yo me siento orgulloso de este alcalde y sé que muchos de ustedes, al margen de la política, también lo están. Él también me propuso algo que compartía mi ánimo, el rendir tributo esta mañana
a todos aquellos a los que la pandemia ha arrebatado familiares o amigos de forma tan injusta y enviarles un abrazo emocionado. Vaya por delante que hoy, si me permiten afirmarlo, es un día un tanto triste para los yeclanos y para quienes amamos esta noble ciudad. Vengo hoy a ensalzar la Constitución, que no es cosa baladí, pero hubiera querido acercarme al lugar de mis ancestros para contemplar la salida de las banderas antiguas, camino de la casa del mayordomo del bastón y del mayordomo de la bandera. Y más tarde a San Francisco, y admirar el tronar de arcabuces y la elegancia de los trajes de gala y la soldadesca inundando de fervor, historia, casticismo y sabor nuestras calles. No ha sido posible la misa de pajes ni el beso a la bandera por la pandemia que nos azota. No he venido a Yecla, por desgracia, a admirar las escuadras de la compañía Martín Soriano Zaplana, como hubiera sido mi deseo y, sin lugar a dudas, el de todos ustedes. No he venido a esta hermosa ciudad a contemplar el primer juego de bandera, como tampoco mañana, maldita sea, no habrá alborada con su redoble de cajas y sus arcas cerradas, ni gachas migas, ni tantos suspiros y emociones, alegrías y reencuentros. Tanta vida, amigos míos. ¿Qué decir de la bajada? ¿Cómo evocar con estas torpes palabras la ofrenda de flores, al son de aires marciales y aplausos? Pues si acaso vale como homenaje, sí quisiera culminar este discurso con un recuerdo a ella, a nuestra patrona, que no por distante en las calles está más lejos, porque al menos este año también está con nosotros. Para mí es mi madre y la de mis ancestros. Para mí es un referente. ¡Viva el pueblo de Yecla, leal a la Constitución! ¡Viva Murcia! Muchas gracias. El alcalde de Yecla procede a entregar al ponente del Día de la Constitución, don Antonio Botías Sauz, un cuadro con la imagen de la Casa Consistorial como recuerdo y agradecimiento por su participación en este acto institucional. Señoras y señores, el acto ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia.